de Jesucristo, te damos gracias, eterno Dios de los cielos, por esta nueva y bendita y gloriosa oportunidad que nos da de hablar tu palabra. Señor, yo pido tu asistencia, pido la dirección, pido la gracia, pido, Dios mío, el poder, la unción de tu Espíritu Santo, Señor, para poder hablar en Cristo Jesús. No palabra de hombres, sino la palabra de Dios, la palabra que viene de lo alto. Tu palabra dice, Dios mío, que la mujer virtuosa, que la iglesia trae su alimento de lejos. De tu mismo trono viene tu alimento, Señor. Y yo clamo a ti para que seas tú, Señor, llenando nuestras vidas con tu presencia, con tu amor, con tu misericordia y con tu verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. A ver, mis hermanos, el hermano Germán tiene una pregunta, ¿no? La primera pregunta es la del hermano Germán. Dios les bendiga a todos, perdón, que no haya saludado a los hermanos de las redes. Los de aquí ya están requete contra saludados y saludables. Gloria a Dios. Y espero que ustedes también, y el más sincero deseo de que se encuentren bien y que sean prosperados en todo y que tengan salud como prospera nuestra alma, dice la Biblia. Amén. Bueno. Del versículo 21, el hermano Germán, estamos inquietos con esto que yo estoy hablando, que la Biblia por toda parte hace referencia en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. La pregunta es, esos ángeles escogidos, bueno, vamos a ir entonces analizando cosas. Número uno, los ángeles, pues esta ciencia o materia, o como quiera usted decirle, se llaman geología. Hemos estudiado algunas veces eso. Cada vez encontramos nuevos argumentos. Amén. Como no tengo dispositivo, hermano, si tiene preguntas, me las transmite a través de algún hermano, sí, o que hable fuerte para que se escuche, yo la repito. Amén. Bueno, entonces vamos a mirar, primero que todo, el contexto. El contexto. Los ángeles, pues, podemos decir que ángeles, si usted quiere, pues miremos el origen en la Biblia. Amén. Vamos a ir a Génesis. Déjenme ahí en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21, porque yo me voy a ir a Génesis para mostrarle a ustedes el capítulo 1, algo que usted debe tener en cuenta para que no crea que es, pues que son caprichos de hombres, una doctrina de hombres. No, estos son el mundo espiritual, el evangelio es espiritual, la ley es espiritual, nosotros somos espirituales también. La Biblia dice que habla del hombre neumáticos, que es el hombre espiritual, lleno del espíritu, el hombre sarquicos, que es el hombre carnal, que ha nacido de nuevo, pero se comporta como un inconverso, y el hombre, ¿cómo es? Subquicos, que es el no convertido. Amén. El no convertido. Bueno, entonces aquí en el capítulo 1, versículo dice 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Vamos a mirar aquí algunas cosas para que nos concienticemos y podamos captar la idea completa de lo que la palabra nos quiere decir. Vamos a ver, yo marco aquí ya. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno, dice en gran manera. Otra versión dice en grado sumo. O sea, nada era bueno, nada era súper bueno, hiper, mega bueno, excelentemente bueno. Amén. A ver, si nosotros tenemos un lote amplio, grande, y vamos a construir, usted construye una casa, le hace jardines, usted le hace su parqueo para varios carros y alrededor, un lote bastante grande, tiene, bueno, lo que usted quiera, lo que a usted le guste, lo que usted se agrade, lo que usted quería hacerle.
Dice, yo lo quiero hacer de determinada forma, volteado aquí, con un hall, tiene piscina, tiene de todo, niveles, tiene de todo. Usted quedó satisfecho. Amén. Entonces Dios termina eso y ahora dice, para mantener este orden, entonces ahora necesito, es una propiedad bastante grande, porque es una persona pudiente. Dice, ahora necesito, voy a poner cámara de vigilancia, para que esté todo monitoreado, ¿no? Voy a poner una portería, para que todo el que venga aquí sea bien atendido y puedan receptar mensajes, correspondencia, lo que sea. Ya no se usa la correspondencia así, pero hasta al fin y al cabo, déjenme poner mi ejemplo. Amén. Y vamos a colocar allí un portero y vamos a poner un grupo de vigilancia. Uno van a ir, es propiedad grande, le voy a hacer sus caminitos para que ellos, unos en moto o en bicicleta o a pie, les voy a poner un reloj para que ellos así hacen las propiedades, estén marcando el paso por ahí para que eso, controlarlos, que estén cumpliendo sus funciones. Pero aparte de eso, dice, yo le voy a poner aire acondicionado, todo lo dejo bien. Y tengo que tener un jardinero, tengo que tener un empleado que se encargue de la piscina, únicamente de la piscina. Y quiero también entender, quiero hacer todas estas cosas. Amén. Lo quiero hacer porque es extremadamente bueno. O sea, nada va a fallar, todo está sincronizado. Ese es el mundo. La gente no entiende por qué Dios dice que Dios de tal manera amó Dios al mundo, porque todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Los ríos, las fuentes, los mares, los aires, los cielos y todo. Amén. Entonces muchas veces no se entiende esto, entonces no podemos entender otras partes de la Biblia. Vamos a poner ejemplos. Y entonces aquí dice, y fueron pues acabados, capítulo 2, versículo 1, los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Vamos a mirar, a leer bien. Fueron pues acabados los cielos y la tierra. ¿Qué fue lo que acabó la obra del Señor? Dos cosas, los cielos y la tierra. Y también fue terminado todo el ejército de ellos. ¿De quién? ¿Cuáles son ellos? Los cielos y la tierra. Entonces en los cielos hay un ejército y en la tierra hay un ejército. Amén. O sea que cuando Dios hizo eso, ya sabía que estaba estableciendo un reino y que ese reino iba a ser atacado. Esto lo dice la Biblia. Yo no tengo la culpa de que otros se cieguen con sus creencias y su reproche a la verdad, hermano. Tenemos que leer la Biblia y pedirle a Dios iluminación, pedirle a Dios de corazón sincero, pedirle, Señor, dame un espíritu de revelación. Pablo lo pide. A los Efesios dice, Señor, que el Dios de la gloria les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que puedan comprender cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Amén. Entonces Dios, el entendimiento tiene ojos, y el entendimiento es la sabiduría y la fe, dos cosas. Pues entonces fueron acabados los cielos y la tierra. Entonces arriba hay ejércitos y abajo hay ejércitos. ¿Cómo así, hermano? ¿Cuáles eran los ejércitos? Pues en el capítulo 1, versículo 26 dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y luego llevar a producir su propio ejército, crezcan, multipliquen, tendrán fecundos y llenen la tierra. De tal manera que el hombre iba a batallar aquí contra enemigos a este nivel. Y los ángeles van a batallar allá arriba con enemigos a ese nivel. Amén. Imagínense, ahí lo dice la Biblia, lo está captando, ¿cierto que sí? Bueno, ahora, ya si hablamos de la rebelión de Satanás, pues vemos que él arrastró la tercera parte de los ángeles. Ya usted conoce esa doctrina, la hemos hablado bastante.
Vamos a simplificar un poquito aquí. Entonces llegamos aquí bueno, nos faltaría hablar del Antiguo Testamento, pero no alcanzamos a hacerlo todo. La pregunta suya es, ¿por qué el versículo 21 del capítulo 5 de la primera carta a Timoteo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos? ¿Cierto? Que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Vamos a ir por partes. ¿De qué está hablando el versículo 21? Que guardes estas cosas sin prejuicios. ¿Cuáles cosas? Bueno. Entonces tenemos que coger, este es allá finalizando la carta, ahora tenemos que coger todo el contexto. En el capítulo 1 dice: por esta causa te dejé en Éfeso, como ya lo había hecho antes, para que mandases que ninguno enseñe diferente doctrina. Pero luego en el capítulo 4 nos dice que algunos apartarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces ya empezó la lucha, una lucha espiritual. Entonces quiere decir que las doctrinas, en vez de las doctrinas que son doctrinas de demonios, por ejemplo, ustedes, hermanitos, mis queridos, me excusan, pero yo voy a hablar lo que dice la Biblia. No quiero herir susceptibilidades. Si usted es católico, aprenda lo que dice la Biblia. Si no es católico, no se burle de los hermanos que apenas están empezando a conocer la palabra. Explíqueles y podamos aprender para edificarnos todos. Por ejemplo, el catolicismo es doctrina de demonios. Duele decirlo, ahí estábamos todos. ¿Por qué doctrina de demonios? Porque la Biblia dice que detrás de un ídolo hay un demonio y que no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos participar, beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Creo que es claro. Hay no solamente la única, hay otras doctrinas de demonios. Por ejemplo, el que niega que Jesucristo es el Señor, ese es el anticristo. Bueno, etc. Entonces hay una lucha allí. Ahora tenemos que mirar el contexto. Entonces el Señor en el capítulo 1 manda, dice: para esto te dejé que te quedases en Éfeso cuando partí a Macedonia, para que mandases a algunos, no todos, que no enseñen diferente doctrina. Doctrina es enseñanza. Amén. En la primera Timoteo capítulo 1 está el propósito de la carta. Pues el propósito de este mandamiento, estamos viendo primera Timoteo, estamos en el capítulo 5, nos regresamos al capítulo 1, a ver, sintonícense la verdad. Entonces dice que mandases que no algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahora, en ese mandamiento de la diferente doctrina hay doctrinas de demonios que van a hacer apostatar la iglesia, de tal manera que cuando un predicador, por favor entiéndalo como les decía un hermano predicador, si usted es del Espíritu me va a entender, entiéndalo yo digo, va bien con oídos circuncidados y con un corazón circuncidado, no piense en nadie. Cuando un predicador, en el caso de Timoteo, lo dejaron para una función específica, vas a controlar que aquí en la iglesia, era una iglesia por localidad, ¿no? Que los creyentes de Éfeso no enseñaran ni recibieran diferente doctrina de que la del Señor. Hoy en día es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque cada uno hay más de una doctrina, hay más de una guarida de demonios por ahí, perturbando la mente de los creyentes que de buen corazón han recibido al Señor. Amén. Ahora, miremoslo más. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Entonces tiene un encargo. Ese encargo lo hace Dios o lo hace el apóstol Pablo.
ayúdeme a predicar, ayúdeme a pensar. ¿Ese es un encargo de Dios o es un encargo del apóstol Pablo? Hay ejércitos celestiales y hay ejércitos terrenales. ¿En qué punto estamos? Son los ángeles. ¿Sí o no? Este es un encargo de Dios a través de una autoridad delegada, digámoslo así, de un general, de un comandante de su ejército. ¿Cierto? Y ese le pasa la orden a un capitán, bueno, como sea, un rango menor. Y él tiene que cumplir. Él va a ser atacado por esto. No por personas, por demonios, porque la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra demonios, no demonitos, principados. Sigo insistiendo con esto. No se descuide, no se duermen los laureles, que un demonio usted lo reprende, pero cuando le toca enfrentarse con un principado va a tener necesidad de tener mucha más batería. Potestades, gobernador de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Amén. Bueno, sigo pues. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace esto? Las falsas doctrinas acarrean disputas, o sea, contiendas, y la contienda causa división, y la división no viene de Dios viene la unidad del Espíritu. ¿Cierto que sí? Gloria a Dios. Bueno, y entonces, ¿ya puedo seguir? Bueno, entonces, acarrean disputas más que edificación. Discutir sobre doctrina no edifica a nadie. Usted sabe que yo no lo hago. Yo ahí corto, porque no edifica a nadie, destruye. Entonces, una de las cosas que el diablo hace es discutir sobre doctrina. Es ponerle pereque a la enseñanza, a la palabra. Lo que está escrito, hombre. Amén. Entonces dice así, estamos hablando de los ángeles. Quiero exponer acerca de los ángeles. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Alguien puede amar al Señor, pero no con un corazón limpio. Ejemplo, ¿cómo uno va a amar? Si Dios es santo, Dios es puro, uno va a amar con el amor de Dios, o amar a Dios con un corazón sucio. Sí, hermano. Por ejemplo, cuando una persona es contenciosa, cuando alguien predica contra otra iglesia, contra otro predicador, contra una oveja, no tiene un corazón limpio. ¿Por qué? Porque el Señor limpio es purificado, ¿no? Purificado por el Espíritu, por la palabra. Porque el Señor dice de la siguiente manera: si vieres a un hermano cometer un pecado, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre. Yo le voy a decir una cosa, ¿no? A mí me molesta mucho, y tengo que decirlo, los chismes. Porque el chisme es del diablo. Esa es una de las partes, como el diablo más ataca a una iglesia por la parte del chisme. Vamos a hablar de los ángeles, estamos en ese punto. Déjeme, yo pongo una buena base para hablar del versículo que el hermano me cita. Entonces, ¿qué ocurre con esto? El amor fingido es cuando una persona predica, pero quiere sacar provecho de la predicación, quiere dinero, o quiere ser famoso, o quiere ser más popular, o quiere ser más aplaudido, o el más exaltado en la localidad que esté, o en el país, o aún en el mundo. Y entonces, esas son doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque son doctrinas del mundo. ¿Por qué, hermano? Porque al Señor le dijeron, bueno, el Señor está hablando voy a ir a otro texto. Déjese ahí, no se mueva usted, no se mueva, y yo le explico por qué no debe discutir. Estamos hablando de lo que función de los ángeles,
el ejército celestial y el ejército terrenal. Vamos a ir por aquí en Lucas capítulo 22, si quiere tome la nota y usted lo lee, y dice así. Bueno, el versículo 20 del capítulo 22 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. No estaban peleando, se estaban discutiendo. Mira, será fulano. Yo he visto a aquel como con algunas mañas raras. Yo he visto a aquel que no ha estado en oración los últimos días. Yo he visto a este que se perdió. Puede que no hayan estado discutiendo, pero ya entró una controversia, ¿cierto que sí? Hubo también entre ellos una disputa. Primero que hubo una discusión, después que hubo una disputa. ¿Sí o no? O sea, una contienda sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que el mayor sea entre vosotros el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Amén. ¿Amén o no? Cuando una persona, un predicador, empecemos con los predicadores, con los líderes, aman a Dios y le sirven a Dios, no porque hayan caído en una herejía ni nada de eso, pero tienen ese problema. Los reyes de las naciones, así se hace en el mundo, aquí en mi reino no. Entonces el mundo se está metiendo en la iglesia, y por haberse multiplicado la maldad del mundo, el amor de muchos se enfriará. Entonces empieza la contienda, empieza la discusión, empieza el uno a hablar mal del uno, empieza el otro a hablar mal del otro, a ver cuál es más bonito, cuál es más elegante, cuál es más inteligente, cuál es más sabio. Empiezan a encontrarle pereque a los predicadores. Dios no hace eso. Eso no es de Dios. Ese es un amor con un corazón no limpio, un corazón sucio, contaminado. ¿Está contaminado por qué? Por las cosas del mundo, por el mover del mundo, porque están tomando cosas del mundo para traerlas a la iglesia y establecer la iglesia en unos parámetros del mundo. Amén. Entonces aquí ya les expliqué eso. Ahora vamos a Timoteo otra vez y vamos a continuar. Bueno, vamos a ir a la pregunta, el capítulo 5. Más o menos lo entendió, ¿cierto que sí? Ahora usted sigue leyendo el capítulo, la carta a Timoteo, la primera carta, y va caminando todo con eso en mente, el propósito del mandamiento que le da a Timoteo, de que se quede aquí para que no manden diferente doctrina. Y entonces ahí en el capítulo, más adelante, le dice que nosotros tenemos que presentarnos como obreros aprobados delante de Dios, que tenemos que orar por todos los hombres, no criticarlos. Amén. No me gusta eso. Y que valga la pena, que valga la oportunidad para decirlo, no importa que sea a través de las redes también. No me gusta que usted sea tan torpe, tan falto de entendimiento, tan falto de discernimiento, que se ponga a contarle y a darle razón al diablo de todo lo que aquí pasa o le pasa a los hermanos. Eso no es de Dios. Eso es un corazón no limpio, está contaminado con el mundo. Eso no se hace. Eso va en detrimento de su vida espiritual y de la iglesia, de las personas que las cargan. Le estoy aconsejando nomás, únicamente por si acaso, ¿no?
por si acaso se le ocurre y para que usted pueda exhortar a alguien que lo haga con amor, con la palabra. No le va a pegar, no lo va a regañar, usted no puede pegar ni regañar, porque las moscas atrapan los haces con miel que con vinagre. ¿Sí o no? Así me lo enseñaron a mí. Y así yo creo que está bien enseñado porque lo he puesto en práctica y lo he analizado y he orado y todo y me he dado cuenta que sí. Bueno, ahora aquí vienen los deberes para con los demás. Ahora el pastor que es Timoteo, que lo dejaron en Éfeso, mire qué medio problemita. Bueno, Timoteo era un joven y habían ancianos que había que reprender. Y es muy difícil pues porque por la cultura los ancianos se dan dominio sobre los jóvenes. Pero lo ponen a él, lo encomendaron. ¿Quién lo puso? Dios. ¿Cómo lo puso? A través de Pablo. Él le dice: aviva el fuego de Dios que está en ti. Eso le causó problemas a Timoteo, se desanimaba y todo porque no le caminaban de pronto, la frustración y el temor de que le fuera a pasar lo de Pablo, etc. Eso ya lo analizaremos después. Vamos al capítulo 5. Escúchalo bien: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mire, aquí entra en el creyente la renovación de la mente. Para poder comprender lo que es bueno y agradable delante de Dios, tiene que leer la Biblia, para que la Biblia diga lo que es bueno y agradable delante de Dios. Y no, gente, la iglesia en esta época, la iglesia sostenía a las viudas. Las viudas culturalmente ellas no heredaban. ¿Ve? Se murió el marido, dejó plata, se la repartían entre los hijos porque eran primogénitos, los demás. La mujer no heredaba. Era una viuda, siempre era una viuda pobre. Entonces, ¿qué hacían con las viudas? Entonces, la iglesia, por eso se hace la ofrenda de amor, para darle a los necesitados. Eso lo diseña la Biblia por toda parte, no es invento mío. Amén. Entonces dice: hónralas. Honrar es pagar honorarios. La palabra para honrar es pagar honorarios. Entonces, que se dice, si a una persona hay que honrarla, es porque esa persona está haciendo algo para el reino de Dios. Se le debe gratificar. Amén. ¿Lo está comprendiendo o no? Dice, verso 5: mas la que en verdad es viuda, o sea que hay unas viudas que no son viudas. Son viudas porque se les murió el marido, pero no tienen la calidad espiritual de viudas. Pero la viuda que en verdad la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. O sea, es una mujer de oración. Y es diligente. Está para servir, para que hay que hacerlo a tiempo. Así está escrito y así se tiene que manejar. Hay veces que uno pues hace excepción, tolerancias y cosas, porque para poder enseñar y para poder que la gente camine, a veces hay que tolerar, ¿no? Que claro, un niño cuando empieza a caminar hay que estarlo levantando del suelo cada rato y limpiándole los chichones que se hacen y los rasguños, igual espiritualmente. Amén. Pero esa es la forma. Pero dice, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. ¿Por qué no es viuda? Porque está muerta espiritualmente. ¿Por qué no se puede sostener como una viuda en esta época que estaba a cargo de la iglesia? Porque ella espiritualmente está muerta. ¿Amén o no? Bueno. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Entonces, las personas, para que no tengan que reprocharle a uno nada, hay que levantarlas y estabilizarlas y someterlas a la autoridad y la disciplina de la iglesia, cosa que no se hace hoy en día. ¿No? ¿Y dónde están los ángeles, hermano? Espérense. Allá voy.
Pero dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Verso 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Como que tiene la abuelita, tiene la mamadita ahí sola, y él gana plata y diezma, ofrenda, compra, pinta, compra cosas, compra casa, apartamento, y los viejitos abandonados. Ese dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mire que esto no se predica. Yo tengo 20 años de creer. Tienes 20 años de ser peor que un incrédulo si no lo haces. ¿Y dónde están los ángeles, pastor? Ya voy, espere. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, de servir a los santos, si ha criado hijos, o si se los crió la mamá, si ha practicado la hospitalidad, si recibe a los demás, si ha lavado los pies a los santos, si se ha humillado delante de los santos en obediencia a la palabra, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. ¿Había leído esto o no? Así despacito. Pero viudas más jóvenes no admitas en la lista, ¿no? No en la iglesia, sino en la lista, que hay una lista para cuáles son las que hay que ayudar. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Son impulsadas por los deseos y se rebelan contra Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene unos parámetros de moral y de santidad. Pero por ejemplo, si a mí me da el chiripuerque decir, nada, me voy a divorciar para casarme con fulana de tal. Pues yo me rebelé contra Dios, porque Dios dice que no me puedo divorciar, sino únicamente cuando hay fornicación. Amén. No es un mandamiento de que fornica tiene que divorciarse, no, puede haber reconciliación. Tiene su excepción. Entonces, cuando no hay esa excepción y yo me divorcio para casarme nuevamente, porque impulsado por mis deseos. Amén. Entonces aquí dice, ¿dónde estamos? El versículo 11. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casar. Los deseos van a venir, pero no me puedo dejar que el deseo me impulse a rebelarme contra Dios en desobediencia. Toda desobediencia es rebelión, el pecado contra Dios es rebelión. Amén. Incurriendo así en condenación. Mire que la Biblia dice que sí hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero los que andan conforme a la carne sí tienen condenación. Pay attention. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Dijo Dios que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Ahora ellos van delante de un juez para que lo separe. Entonces están incurriendo en quebrantando su primera fe. Tuvo la fe para aceptar lo que la palabra dice, que lo que juntó Dios no lo separe el hombre, que hasta la muerte, ¿no? ¿Sí o no? Porque lo único que los separa bien a uno si tienen separado es Dios. Y tu marido se murió. ¿Te separaste? No, me separó Dios. ¿Cómo? Entonces murió mi marido, que lo llevó el Señor. Están bien separados, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? Bueno. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado la primera vez. Eso 13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas,
sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. ¿Por qué hacen eso? Porque se rebelaron contra Cristo. Están incurriendo en pecado. ¿Dónde están los ángeles? Espere, ya voy para allá. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen en el orden de Dios. Críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Le está dando quién es el adversario? El diablo. Entonces allá arriba hubo una rebelión. Entonces salieron unos que son los aliados del diablo, los demonios, ¿cierto que sí? Entonces ahí empiezan a actuar, ese mundo espiritual está empezando acá. Y acá está un guerrero combatiendo eso con la espada del Espíritu, que es la palabra, que así dice la armadura de Dios. ¿Cierto que sí? Leamos más. Dice, porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. ¿Se fueron detrás de quién? ¿De un hombre o se fueron detrás del diablo? ¿Se fueron detrás de una mujer o se fueron detrás del diablo? La Biblia dice que en pos de Satanás. Entonces, ¿cómo hay pastores rechazando mujeres y hombres? Hay parámetros de separación, hay parámetros de divorcio y hay parámetros de todo. Cuando uno es inconverso, pues una persona llega al Señor y ha tenido 20 mujeres, pues ya el Señor dice que Él pasa por alto la ignorancia de esos tiempos y ahora manda que los hombres se arrepientan. Lo que tiene que hacer es arrepentirse y empezar una nueva vida en Cristo. Y si Dios tiene un propósito allí con Él, Dios con todos tiene propósito, pero si Él entiende el propósito de Dios y Dios le provee una mujer hasta que Dios no se la dé, no le echarle mal. De modo que los que se quieren andar aleteando, olvídese, están en condenación. Por eso Pablo dice, mejor casarse que estarse quemando del fuego de la pasión del hombre con la llama del infierno. Amén. Estoy leyendo despacio. ¿Dónde están los ángeles? Ya los traigo. Espere, ya van a salir. Bueno, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no se agradará de la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Debe haber en la iglesia lo suficiente para ayudar al que necesita. Amén. Bueno. Hágame el favor, póngame orden allí. Bueno, ya, listo, póngale orden que ya vamos avanzadito todo. Gloria a Dios. Listo, hermano, seguimos. Verso 17, no se me desentienda. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hay que reconocerlos, pero hay que pagarles. Honor es pagar, estamos hablando de ofrendas, estamos hablando de eso, de mantenimiento, de las viudas, de mantenimiento, ¿cierto? De no grabar la iglesia, pero los que ancianos, que de verdad lo son, que son serios, prudentes, que sirven a Dios, esos que sirven se han tenido dignos de doble honra. O sea, no solamente hay que reconocerles en su cargo y en obediencia, someterse a ellos, sino que también hay que proveerles para sus necesidades. Una iglesia que tenga una economía sólida debe tener todos los que trabajan de tiempo completo en la obra, que se preocupan por la obra, de ayudar y mantenerlos. No ponerles sueldo porque no son asalariados. Ya eso creo que lo he explicado. Bueno, pues la Escritura dice, no pondrá abusar del buey que trilla y el obrero es digno de su salario. Está hablando de salario, está hablando de honor. Amén. Pagarle a una persona, retribuirle con un salario no asalariado, ¿no? Con un salario correspondiente a lo que él hace o a donde se pueda, eso es honrarlo, es una honra. ¿Y por qué le dan a ese y a mí no? Porque ese hace y usted no hace. Así de sencillo. Eso lo dice la Biblia. Y estoy leyendo en español, ¿cierto que sí? Bueno. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas.
sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Bueno, ahí le voy a contestar la pregunta. Esto es lo que me tocó hablar, todo lo que me tocó decirle, porque a mí me gusta así. Me gusta que sea un solo versículo que aprendamos, que sepamos qué es lo que quiere decir. Usted preguntaba, ¿esos ángeles que dice ahí son ángeles especiales? Los ángeles tienen rangos, tienen oficios. Usted mira que hay ángeles en los 4 puntos cardinales de la tierra para detener los vientos que no soplen en Apocalipsis. Hay ángeles encargados de llevar mensajes específicos, el caso de Gabriel, ¿no? Todos son ángeles, unos de diferente rango. Hay ángeles, hay arcángeles, hay serafines y hay querubines. Únicamente se los voy a nombrar, luego los vamos a definir en una enseñanza. Hay ángeles con alas y hay ángeles sin alas, porque siempre nosotros tenemos la tendencia a pensar que un ángel es todo el que tiene, todo ser alado. Bueno, en Abraham se le aparecieron los ángeles, pero no tienen alas, ellos tienen esa capacidad de manifestarse así de esa forma. Bueno, hay en Isaías capítulo 6 son serafines, con 2 vuelan, con 2 cubren sus rostros y con 2 se cubren los pies. ¿Cierto que sí? Ezequiel dice que los seres vivientes que vio junto al río Quebar, dice en el capítulo 10, verso como 20, no me acuerdo, como 27, algo así, dice que esos seres vivientes son querubines. Entonces los querubines tienen otro rango, y esos son los que están más cercanos al Señor, porque dice que Él habita en medio de los querubines, por eso en el tabernáculo se mandaron a colocar 2 querubines. Y así sucesivamente. El serafín es adorador. Serafín quiere decir que es ser ferviente, ardiente en adoración, apasionado en adoración. Bueno, etcétera. Tiene otros significados también la palabra, como serpentear, por eso ellos se ve que andan así, que se mueven por un lado y se mueven para otro, y la gente cree que es un hombre en Ezequiel. No, son serafines. Bueno, seguimos pues. Entonces yo pienso, por lo que no lo creo yo, lo creo porque la Biblia lo dice, que son ángeles especiales. Ahora usted va a decir, hermano, pero entonces todos los ángeles no están a disposición del Señor. Sí, vamos a leer un versículo en Hebreos capítulo 1, versículo 14. El del 13 me está hablando de ángeles. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Está hablando de que a cuál ángel le dijo Dios, siéntate a mi diestra. Dice, no son todos. ¿De quiénes está hablando? Del versículo 3 está hablando de los ángeles. No son todos espíritus ministradores. Un ministrador es un espíritu servidor. Ministradores, o sea, servidores, ¿de quién? De Dios, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, de tal manera que Dios tiene ángeles que cuando una iglesia, una persona se convierte, hay ángeles específicamente listos para socorrer a los que han de heredar la salvación. Si algunos piensan que hay un ángel, lo que muchos han creído, bueno, eso tiene su trasfondo histórico, pero no alcanzo a explicarle todo eso. Lo vamos hablando estos días. Algunos dicen que cada uno tiene un ángel que se llamado el ángel de la guarda. Yo pienso que no. Yo pienso que hay no solamente uno, puede que haya uno. Yo sí pienso que cada uno es asignado, pero creo que hay más de uno, que son más de uno. El Señor, cuando no le respondió a Pilato, le dice a Pilatos al Señor en Mateo 27, 26, 27. Le dice, no sabes que yo te puedo mandar, no me respondes, no sabes que yo puedo mandar a matarte. Yo tengo autoridad para quitarte la vida. Dijo, no tendrías nada si no te fuera dado del cielo. Yo también puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles y no queda ni untado el plato de Pilato. Amén. Entonces pienso yo que no.
En el capítulo 12 del libro de Hechos, vamos leyendo el libro de Hechos, capítulo 12, usted va a encontrar aquí algo que tiene que pensar usted. No únicamente es un dato que tenemos aquí. No vaya a ser una doctrina, porque no se puede hacer una doctrina. Porque no podemos sacar doctrina de un solo versículo. Amén. Tenemos que apoyarlo. Por eso todo juicio debe hacerse en medio de 2 o 3 testigos. Igual los versículos. Deben tener 2 o 3 testigos más que apoyen. Amén. Bueno. Capítulo 12, Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Vamos a ver, entonces Pedro es librado de la cárcel, versículo 6 en adelante. Entonces, dice que Pedro se vio libre, y entonces le decía al ángel, pellizcame a ver si estoy soñando, ¿o qué? Más o menos la idea, ¿no? Versículo 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Ese ángel es del Señor, no es de Pedro. Está al servicio de aquellos que han heredado la salvación. Entonces Dios envió un ángel. Ha podido mandar 2, 10, 20, 50, una legión que fuera. Pero Dios mandó su ángel. Posiblemente el ángel no estaba solo, sino que se hizo visible uno solo, como ha pasado muchas veces. Bueno, y me ha librado de la mano de Herodes. ¿Para qué qué iba a hacer Herodes? Lo iba a sacar para matarlo. ¿Sí o no? Y que todo el pueblo, dice, me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces él fue a la casa de Marcos, a la casa de María, la madre de Marcos, donde estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. ¿Por qué le dijeron eso? Ellos no creyeron. ¿Por qué? Porque Pedro estaba bien custodiado en el calabozo de más adentro. ¿Cierto que sí? Con guardas y todo. Ellos dijeron, estás loca. ¿Sí o no? ¿En qué versículo estoy? Quedé loco yo. ¿Qué versículo le vamos? Bueno, versículo 15. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es su ángel. Lo dice la bendita palabra de Dios. Es su ángel. Esta muchacha dijo, yo es Pedro, yo lo oí. Está a la puerta, está llamando, está loca mujer. Y cuando dijeron, no, es él, yo lo oí, es él. La voz yo la conozco, la voz de Pedro. Dijo, no, es su ángel. Esto me da a pensar a mí, no es una doctrina, pero yo pienso que hay ángeles que no estoy hablando con todos. Hay algunos que yo le digo con sinceridad, y perdonen la franqueza, hay algunos que no tienen ángel, tienen un demonio al lado, que los hacen vivir para todo lo que ellos quieren. Bueno, ya lo dije, se me salió pues, mi forma de recoger las palabras. Algunos piensan, entre ellos yo, que cuando un ángel es asignado a una persona, creo que le asignan ángeles a las personas. Amén. Yo pienso que sí, para labores, funciones específicas, Dios tiene que darle una escolta específica. Y no a todos. Más o menos para poder que entendamos. Esto es muy amplio de explicar. Y que ese ángel toma las características de la persona a la cual está cuidando. Esta oyó la voz y para ellos era normal. Ellos estos están chifleretos. Estos están reunidos orando sin cesar por Pedro. Es gente de oración, no es gente de ahora.
Es gente de la iglesia primitiva que oraba y oraba y oraba de verdad, tanto que Dios tenía que mandar a los ángeles. Esa oración de ellos hizo que Dios enviara los ángeles. Entonces ahora dice Herodes, dice, es Pedro. Ellos le dijeron, estás loca. No es Pedro, hombre. Dijo, no, ese es su ángel, hombre. Entonces quiere decir que ellos tenían conocimiento de estas cosas. Amén. Tienen conocimiento de estas cosas. Usted, por ejemplo, si hay veces uno tiene una persona en la casa, un hijo, por ejemplo, el hijo mío, cuando habla por teléfono, habla igualitito a mí, se confunde la gente, ¿no? Y entonces, si usted llama a mi teléfono y de pronto yo le digo, contéstame que estoy ocupado, usted, pastor, no es el pastor, es el hijo, ¿me comprende? Y entonces no es que él me esté suplantando ni que esté haciendo bromas, sino que yo le dije, contéstame, por favor. Y entonces se confunde. Y yo hablé con el pastor. No, no era el pastor, porque cuando usted llamó, yo estaba con el pastor, no fue el que contestó el hijo. Más o menos la idea, ¿no? Entonces, esta cuestión, entonces hay un ejército arriba en los cielos, otro ejército abajo en la tierra. Ahora, al capítulo 5, ¿qué vamos a sacar de provecho del capítulo 5? Que Pablo le dice a Timoteo, vamos a regresar al texto, te encarezco delante del Señor y de sus santos ángeles. Por favor, hay ángeles, por favor, te estoy encargando delante del Señor y de sus santos ángeles que están asignados para hacer que la doctrina se cumpla, para guardar a aquellos que obedecen la palabra. Pero no podemos estar luchando contra Dios porque el ejército de la tierra no se puede rebelar contra el ejército del cielo. A ver si me pone cuidado a esto. Y entonces le dice así, que no hagas todas estas cosas sin parcialidad, por favor. Por favor, un pastor no debe tener parcialidad con nadie. Está hablando, habla de cómo tiene que tratar las ancianas, los ancianos, las jovencitas y todo. Y cómo tiene que hacer para distribuir la provisión que llega a la iglesia. Amén. Y también está diciendo que contra un anciano no permite acusación, sino con 2 o 3 testigos. Que fulano dijo, venga, usted lo confronta. También me dice eso delante de él. No, yo no quiero problemas, pastor, no me meta en problemas, por favor. Yo le cuento porque yo soy muy comunicativo o comunicativa. Si no, lo que pasa es que uno, pues, las manos se enojan conmigo y yo no quiero que se des piedra de tropiezo. Ya está de tropiezo. Estás murmurando. Amén. Entonces, estos ángeles están encargados de mantener. Ahora, le voy a poner el ejemplo. Hay un escuadrón de soldados, de policías allí afuera, controlando el orden de toda esta cuestión de la pandemia que hay, usted sabe que hay. Y entonces, usted sale sin protección, sin tapabocas, lo llaman, y usted en vez de decir, ay, perdón, se me quedó, espere, me lo pongo alguna cosa, usted se rebota. Tiene que rebotarse, ¿no? Reacciona, pues. Reacciona mal y ofende a eso. Esos son los que lo están defendiendo a usted. Están velando para que usted no se vaya a infectar. Y usted les hace eso, enseguida usted se va. Eso es policía, ya los detallan que usted es un tipo problemático, que usted busca ruido. Y si más adelante si sale otro y le pone la mano y tiene su pelea, ellos dicen, no, eso ya, déjenlo que le den. Entonces los ángeles, por favor, yo no digo que esto sucede en el campo espiritual, pero más o menos. Entonces nosotros, los ángeles, dice el Salmo, ayúdenme, 103, versículo 20, que ellos son ministradores, son ministros, son ministradores, que ellos ejecutan la palabra de Dios, y cuando no se ejecuta la palabra de Dios, cuando no se habla la palabra de Dios, cuando no se obedece la palabra de Dios, ellos no pueden actuar porque son santos. Ellos no pueden ir en contra de la palabra de Dios. Hay gente que hace chistes con los ángeles. Yo no le aconsejo. Pastores.
Dicen que los pastores son muy corredores en los carros, ¿no? Tienen fama. Yo he oído chistes. Se lo voy a transmitir para que usted aprenda. Que los pastores acogen un carro y a 120 kilómetros se les baja el ángel de la guarda, el ángel que les protege. Y a los 150 se baja el Espíritu Santo. Son cosas que no saben decir. Entonces, todas esas cosas, las palabras tienen poder y tenemos que dar cuenta de por cada palabra que nosotros digamos. Entonces van a afectar. Entonces, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, de sus ángeles escogidos. ¿Escogidos para qué? Para velar porque se cumpla la palabra, porque usted está luchando como pastor, en el caso de Timoteo, para que no enseñen diferente doctrina, para evitar la apostasía y todo, y se le van a levantar el enemigo. El diablo puede venir a instigar a alguien para que lo ataque, para que lo difame, para que sea, y los ángeles tienen que operar, porque y entonces usted ora al Señor y clama las promesas, y ellos inmediatamente ejecutan la palabra de Dios cuando usted está en santidad. Así funciona eso. Ahora le pongo otro versículo para apoyarme en esto. Segunda carta de Timoteo. A ver. Espere, no. Vamos a ir a ver, ¿dónde es que? A ver, perdón. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Hay otra en Timoteo, pero mejor le damos esta porque ya el tiempo se acabó. Primera carta de Pedro. Mire, observe esto. En una iglesia donde se predique la palabra, donde haya revelación de la palabra, hay ángeles. Donde haya revelación de la palabra, hay ángeles. La doctrina va ligada con ese mover angelical o angélico. A ver, dice, los profetas, versículo 10, 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan conocer cosas. Cuando Dios da la revelación a una iglesia, los ángeles, ellos anhelan mirar. Ellos son atraídos por la palabra, ejecutan la palabra. Amén. Cuando usted tiene revelación de la palabra, tenga la seguridad de que los ángeles están ahí. Ay, hermano, con razón, yo anoche tanto calor, yo estaba tanto calor para dormir, claro, estaba con una cama llena de ángeles. Está hablando de eso. Pero eso así por encima, un solo versículo. Y le expliqué todo eso. Entonces, volviendo al texto del versículo 21, ya para concluir, la instrucción y el comportamiento que Timoteo, por favor, Timoteo, no tengas parcialidad con nadie, no tengas compadrazgo con nadie, disciplínalos, obedece la palabra, las instrucciones del Señor. Por ejemplo, hermano, todo el año con ángeles cubriendo la iglesia,
Y llegó diciembre y llegaron con su libertinaje y con sus tendencias idolátricas. ¿Cuál ángel? Porque no queda ni uno. No queda ni uno. Por ese es el caso que usted ve que hay emergencias y cosas donde los cristianos, buenos cristianos, no son tocados. Y hay otros que quedan despedazados y descuartizados. Por favor, con balance, porque no todo el que tiene una tragedia quiere decir que anda descarriado, porque a veces Dios las permite. Amén. Por diferentes causas. Creo que de eso tenemos balance, porque de eso hablamos bastante aquí. Amén. Entonces, ese mover angelical o angélico se llaman visitaciones espirituales. Y pregúntenle a José cuando lo vean. Cuando esté en el cielo, se busca a José, el esposo de María. Y le dicen, ¿cómo fue que se metió un ángel en tu sueño? Porque Dios le dio un sueño a José. Y ahí se le apareció un ángel en el sueño. Tiene que estar importante. Hay que hablar mucho de esto. Amén. Vamos a seguir hablando de estos temas así. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor te damos gracias. Bendecimos tu poderoso nombre. Yo alabo y bendigo tu gloria. Proclamo tu grandeza y declaro tu santidad. Señor, ayúdanos, Dios mío, a entender tu misericordia, a clamar, Señor, para que haya en nosotros la disposición, Señor, de escudriñar las Escrituras y que podamos, Dios mío, aprender de ti. Ayúdanos, Señor, que siempre haya una palabra de fe, que siempre tu ministración, tu enseñanza, la revelación, Señor, venga sobre nosotros. Necesitamos de tu cobertura, de tu protección, de tu amor. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y lo defiende, dice la palabra. Ayúdanos, Señor, que podamos entender, bendito Dios, que tú guardas tu pueblo, Padre. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Padre Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Bendice tu iglesia, bendice cada hermano, bendice a los que están por las redes, Señor, y prospera tu pueblo, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Amén. Dios le bendiga. Amén. Mañana tenemos tiempo de clamor, 7 de la mañana aquí. Amén.